Sé que todos los días batallas tratando de entender qué es en realidad la liquidez. En este video quiero explicarte en realidad la liquidez, cómo funciona y los tipos de liquidez que vamos a encontrar. Quiero aclararte de antemano que la liquidez no solamente los patrones gráficos como los equal highs, los equal lows, las consolidaciones o las tendencias. Estos son simplemente patrones los cuales me van a servir para identificar stop loss, take profit, dirección y entradas, pero quiero que entiendas, más allá de ver estos patrones, cómo lo puedes en realidad usar en tu día a día e implementar en tu trading. Este video que vas a ver es un apartado de una clase privada que estoy filtrando en YouTube para que puedas entender cómo funciona la liquidez y cómo la puedes aplicar en el día a día. Listo, bien, muchachos. Bien, entonces, recapitulando lo que hicimos el día de ayer. Ayer, básicamente, lo que tratábamos de hacer era afianzar ese entender el dónde estoy, ¿vale? Hoy lo que vamos a hablar es de los tipos de liquidez. Miren, aquí yo quiero aclarar una cosa. A nosotros nos han hablado de la liquidez sobre factores como esto y quiero hacerles una pregunta que ya muchos la conocen, pero quiero que la piensen de esta manera. Si yo tengo este escenario, ¿vale? Donde, ojo a esto, yo no puedo mirar una temporalidad mayor, no puedo mirar una temporalidad mayor y el precio está acá. Esto es liquidez, esto es liquidez, esto es liquidez y esto es liquidez. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Si yo no tengo una referencia, es decir, no me puedo ir a otra temporalidad, no puedo mirar nada más, es lo único que yo tengo de información en el gráfico. ¿Qué creen ustedes que va a ser el precio? ¿Venir para arriba o venir para abajo? Puede hacer las dos cosas, ¿vale? Bien, Facu, ¿por qué? Porque tanto el precio puede hacer esto como también puede hacer esto. Porque yo quiero que me entiendan que este símbolo, su simbología, no es gratis, muchachos. Este es el símbolo del dinero. Y tenemos que entender que estamos en un mercado plagado de dinero. Es decir, la liquidez está en todos lados, ¿vale? La liquidez no es solamente marcar highs iguales, lows iguales o estructuras, ¿vale? Ya sabemos que toda estructura, o sea, todo high y todo low es liquidez, ¿vale? Pero no es solamente marcarlos acá, porque entendámoslo desde este punto de vista. Si la liquidez está arriba y si la liquidez está abajo, a mí en un punto como el que les acabo de dibujar, es decir, donde el precio está ahí, a mí de qué me sirve saber que arriba y abajo hay liquidez, si puede coger para cualquier lado. ¿De qué me sirve en este momento? De nada, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sirve de nada, literalmente no sirve de nada. Entonces, entendiendo esto, muchachos, estas cosas, estos doble techos, estos doble pisos, o bueno, highs iguales o igual lows, básicamente son patrones gráficos que yo puedo utilizar para entender mis take profit, mis niveles de stop loss, eventualmente donde puedo buscar una entrada, hasta eventualmente donde puedo encontrar mi dirección, ¿vale? ¿Por qué, Sebas, me sirve para todo eso la liquidez? Permítame que se me fue el lápiz. Sebas, ¿por qué la liquidez me sirve para la dirección? Me sirve para mis entradas, me sirve para mis stop loss y mis take profit, ¿vale? ¿Por qué me sirve para mi dirección y mis entradas? No sé, pues si toda estructura es liquidez, ¿cuál es mi dirección en este momento? Bajista, ¿vale? Y si yo en una temporalidad menor veo, no sé, algo como ¿esto será una entrada para vender? Sí, o sea que yo estoy utilizando mi dirección, la liquidez, mi entrada, la liquidez, ¿vale? Y si yo les pongo este panorama, no sé, supongamos que vemos que aquí está el previous day low. Este es el previous day low, ¿vale? Y esto también son equal lows. Yo puedo utilizar estos puntos como el take profit. Sí, este es mi TP, perfecto. Y estos dos que están acá, ¿acaso no son equal highs para entender que después de la manipulación yo podía vender después de los stop loss? Sí, Sebas, o sea que ya puedo empezar a darle un poquito más de sentido y utilizar la liquidez y no solamente ponerme a marcar en el gráfico como si fuera arquitecto. Es que aquí hay liquidez. Ay, Sebas, pero es que aquí también hay liquidez. Entonces mi distribución por el AMD va a ser esto. Muchachos, el precio va a ser todo el día esto, porque cada swing high, cada swing low es una estructura y cada estructura es liquidez, ¿vale? Y esta es la batalla que tienes todos los días, entender cuándo el precio en realidad va a dar el movimiento que esperas después de haber inducido una zona, tal como te lo estoy mostrando aquí en la pantalla. Fíjate todas las estructuras que el precio está eliminando, que está induciendo y que en realidad lo más probable es que en la temporalidad de M5 o en una time frame menor
tú encuentres una confirmación, pero esta confirmación en realidad es errónea porque no has entendido un simple concepto de que una inducción o una eliminación, toma de liquidez, neutralización, manipulación, sirve para dos cosas. Uno, para un retroceso. Dos, para una continuación. Y esto te lo voy a explicar a lo largo del video. Entonces lo que vamos a hablar acá es de esto. Ya entendimos la liquidez desde ese aspecto, que nos sirve entrada, dirección, stop loss y take profit, pero quiero que entiendan también que la liquidez solamente hay dos formas de entenderla, o hay dos tipos de liquidez más bien, la liquidez interna y la liquidez externa, ¿vale? La liquidez interna solamente me va a servir para operar dos cosas. Una, continuaciones, ¿vale? O de lo mismo, distribuciones, como le digan, distribuciones, o retrocesos. Para eso sirve la liquidez interna, ¿vale? Y la liquidez externa me va a servir a mí para operar reversiones. ¿Listo? Tal, es decir, si yo tengo este movimiento que me toma liquidez, perfecto, tengo mi acumulación, tengo mi manipulación y tengo el famoso AMD, una acumulación, manipulación, distribución. Yo sé que desde este punto ha iniciado un fractal, ¿cierto? ¿Y cómo creen que yo puedo saber si en realidad acá el precio terminó el fractal? Dos impulsos alcistas. Se podría contar con Wyckoff, con Elliott o con Market Maker, pero también hay una forma sencilla de entenderla. Miren, vamos a suponer que este fractal de acá se formó, perdón, en la temporalidad de H1, ¿vale? Para yo saber si este es el fin del fractal de H1, lo único que tengo que hacer es mirar en una temporalidad menor como M5 y ver cómo cayó el precio. Es decir, si yo en M5 veo que el precio cayó haciéndome este movimiento, en el cambio de estructura, yo ya sé que terminó mi fractal. ¿Listo? En este cambio de estructura yo ya sé que terminó mi fractal. Pero ojo a esto, que terminó mi fractal no quiere decir que el precio se va a ir hasta acá, porque esto no puede pasar y hacerme otro fractal. O sea, yo sé que acá empezó hizo un fractal, pero empezó otro fractal desde acá. Es decir, yo podría decir, acá inició otro fractal de H1 y por acá, no sé, por acá terminó el fractal de H1. Y entonces ya tengo dos fractales. ¿Sí? ¿Claros con eso? O sea, no se líen con los fractales, simplemente quiero que me entiendan cómo se forma un fractal y cómo termina. ¿Listo? ¿Claros con ese pedacito? Listo. Bien, entonces me voy a volver un poquitico. Ya entendiendo cómo se forma y cómo termina un fractal, voy a ahorrar este pedacito de acá. Quiero también que me entiendan esto. Una forma sencilla de entender la liquidez con los fractales es esto. Todo lo que esté afuera de mi inicio y de mi fin va a ser la liquidez externa, ¿vale? Todo lo que esté afuera de mi inicio y de mi fin va a ser la liquidez externa. Y todo lo que esté adentro va a ser la liquidez interna. Sebas, ¿cómo así que lo que está adentro es la liquidez interna? O sea que ¿para qué sirve la liquidez interna? Pregunta, muchachos. Si el precio me está induciendo esta estructura, ¿este qué tipo de liquidez es? Interna. Y entonces ahora yo lo que tengo que definir, venga, estoy en liquidez interna, ¿esto para qué me sirve? ¿O me sirve para la continuación o me sirve para un retroceso? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? En ese momento, ¿para qué me serviría? Retroceso es que el precio hiciera algo como esto y después subiera. Continuación sería que desde ahí se cayera. En teoría, acá me debería de servir para una continuación, ¿vale? Ahí en ese dibujo, como está. Si yo les quito ese pedacito del dibujo, permítanme acá, es decir, así como está dibujado en este momento, el precio debería de seguir cayendo. Pero si yo llego a ver que el precio falla y me hace un alto más alto, Sebas, mira, es que este punto estructural, el precio también lo está induciendo. Y esto también es liquidez interna. Pero como yo ya estoy viendo una estructurita en este momento alcista, esta liquidez interna, ¿para qué me va a servir? Para un retroceso, para eventualmente, si el precio llega, no sé, a un fair value gap, que ya vamos a hablar sobre eso, ¿qué debería de hacer el precio acá? También va a ser liquidez interna para una continuación. Es decir, la intención es que me haga un alto más alto. ¿Listo? Lo mismo, Sebas. Acá el precio está induciendo esta estructura, está induciendo esta estructura. ¿Qué va a pasar? Un retroceso para una continuación. Sebas, y acá también el precio me hizo este punto estructural, me lo indujo. ¿Qué tiene que pasar? Un retroceso para una continuación. Sebas, el precio me indujo el fractal de H1. En teoría, ¿qué es lo que debería de pasar ahí? ¿Qué tipo de liquidez es eso? Primero que todo. Reversión externa. Bien, esto debería de pasar. En teoría, ¿no? Y vuelve y juega el mismo ciclo. Esperen que lo dibujé muy rápido. Sebas, el precio me indujo la liquidez interna. ¿Qué es lo que debería de pasar acá? Pues si va a ser una reversión, en teoría va a revertir todas las temporalidades. Y ahora, estas inducciones o estas estructuras o estos bloques, porque algunos consideran estos bloques, ¿vale? ¿Para qué me van a servir? Sebas, ¿dónde estoy parado yo en este momento? Sebas, ¿esto qué es?
¿Liquidez qué? Interna. ¿Y para qué me serviría? En teoría debería, acá va a depender de algo. Miren esto que estoy encerrando. Si adentro yo tengo una ineficiencia, no sé, dibujemos una ineficiencia. Liquidez interna a interna para una continuación. De liquidez interna a interna para una continuación. De liquidez interna a interna para una continuación. De liquidez interna a interna, perdón, aquí ya es externa, y aquí qué debería de ser el precio, una reversión. Entonces, por ejemplo, supongamos que el precio viene y me toma esto, Sebas, otra vez, ¿qué es eso? Liquidez interna y en teoría va a ser un retroceso. Pero si yo no tengo ineficiencia, es decir, si yo veo que el precio subió así y no hay ninguna ineficiencia en esa subida, ¿qué va a pasar acá entonces? Ir por la liquidez, ¿vale? Ir por la liquidez. Sebas, otra vez, el precio llegó hasta acá y en la caída no tengo ninguna ineficiencia. En este movimiento no hay ninguna ineficiencia. ¿A dónde tiene que ir el precio? A la liquidez, que también es interna, pero si no tengo nada para proyectar, pues yo voy a irme hasta acá, ¿vale? Exacto, y se empiezan a formar las acumulaciones. ¿Listo? O sea, el precio se la puede pasar haciendo esto todo el día, todo el día. Si en estos movimientos no hay ineficiencia, si en estos movimientos no hay ineficiencia, el precio se la va a pasar en una consolidación. Aquí un momento a otro llega el pum, ineficiencia. Ah, mire, me está rompiendo esto, me está rompiendo esto, me está rompiendo esto, me está rompiendo esto. Aquí me quedó el fair value gap o la ineficiencia. ¿Qué va a hacer el precio? Sebas, esto es liquidez interna, todas estas zonas de acá son liquidez interna, por acá estará la externa, no la ha inducido todavía. ¿Qué debería de hacer acá? ¿Qué tipo de liquidez es, muchachos? ¿Qué ha inducido? ¿Todo esto era interno? ¿Liquidez interna? ¿O qué era? En teoría debería de retroceder hasta el fair value gap. ¿Y en el fair value gap qué debería de hacer? ¿O qué tipo de liquidez es esto? ¿Interna para qué? Para una continuación. ¿Cuándo empieza el problema, mis estimados caballeros? Porque acá en los dibujitos, pues todo se ve muy fácil, ¿no? Pero el problema, el cochino problema, voy a borrar todo este pedazo para poder rayar, esto sigue siendo la forma compleja, viene acá. Como puedes ver, no siempre que el precio induce una estructura va a ser un retroceso. Y aquí es donde te quiero presentar el primer problema, el problema de los fractales. Tienes que entender que para cada temporalidad, eventualmente tú vas a encontrar una dirección. Y que este tipo de liquidez externa, donde tú eventualmente estás esperando tus reversiones, en realidad si lo miras desde otro fractal, va a ser liquidez interna, lo cual simplemente te va a servir para retrocesos. Y esta es la razón por la cual tú en el día a día no encuentras operaciones de forma consistente después de haber confirmado, porque en realidad no estás teniendo claro un contexto. Yo tengo esto, que es el fractal de H1, donde inició H1, que es la liquidez externa, y acá supongamos que terminó fin de H1 externo, ¿vale? Pero me voy a otra temporalidad como, no sé, H4 tal vez, y en H4 yo me doy cuenta que tengo esto. Entonces, ahora lo externo para H4 es esto y hace coincidencia o confluye con que también es externo H4 este punto, ¿cierto? Pero pregunta, ahora esto que era externo para H1, en realidad, ¿qué es para H4? Interno, ¿cierto? Y si agrando el problema y le metemos por acá la temporalidad diaria, les digo, mis muchachos, y resulta que nos pusimos de chismosos a ver a diario, y entonces diario empezó acá de uno, ¿vale? Esto es lo externo y hace confluencia con H4, que también es lo externo, pero entonces resulta y pasa que ahora lo que es H4 y H1, en realidad que son para diario, internas. Entonces prácticamente cada vez que yo me suba de temporalidad, siempre voy a encontrar algo externo, ¿cierto? O sea, si yo me paso acá semanal, lo mismo. Si hagamos el último dibujo para que me entiendan eso. Sebas, yo me pasé, espérenme, borramos esto que está muy rayado por acá. Sebas, y de chismoso, de sapo, me puse de sapo, hermano, y me fui a semanal. Y en semanal me di cuenta que el fractal es todo esto. Semanal, externo, y por acá será semanal, externo. Entonces, diario H4 y H1, ¿qué es? Interno para semanal. Y aquí, mis muchachos, quiero que hagamos un alto en el camino y me entiendan por qué no utilizamos fractales, ¿vale? ¿Por qué no utilizamos fractales, Sebas? Porque no sé, si yo tengo el precio acá, ¿vale? ¿A ti de qué te sirve saber que la liquidez externa semanal es esta y esta para tu dirección hoy? Porque va a afectar el contexto. Y a nosotros nos dijeron que las temporalidades mayores, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las temporalidades? ¿A quién hay que hacerle caso?
a la temporalidad mayor. Pero entonces vuelvo y les pregunto, ¿para qué me sirve en este momento de la vida saber esto? Porque en el ejemplo, el precio no va a llegar hoy acá, ni tampoco va a llegar hoy acá. Yo lo que necesito es entender qué está haciendo hoy, ¿vale? Ahora, vámonos al gráfico y ponemos el problema en la vida real. Miren esto de acá. Marquemos el fractal con ese principio rápidamente. No, acuérdense, solamente es un ejemplo, no se obsesionen con los fractales. Aquí no estamos hablando de estructuras, nada. Simplemente es para que me entiendan el problema de los fractales, ¿vale? ¿Cuál es el último fractal semanal que ustedes ven? El último fractal semanal que ustedes ven, semanal y semanal. ¿Estamos todos de acuerdo que es un fractal bajista? Vamos a ir anotando por aquí al ladito. Semanal es bajista. Vale. ¿Sí estamos de acuerdo con ese fractal? Vámonos para diario. ¿Cuál es el último fractal diario? Que saque liquidez y me cambie una estructura. Bien. De aquí. Vale. Entonces apliquemos reglas. Sebas, desde acá puede ser el fractal o podría ser desde abajo o podría ser desde abajo o podría ser desde acá. Vamos a irnos a lo más puntual o más, más cerca que tengamos el precio. ¿Saco liquidez? Sí. ¿Cambio una estructura? Sí. O sea que este es mi fractal según esa regla. Diario. En teoría sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Ojo que no estamos peleando por fractales. Yo sé que alguno me va a decir, Sebas, pero es que yo veo que todo el impulso empezó desde acá. Otro me lo va a argumentar que está desde acá sacando la liquidez, entonces que empezó desde acá. Yo sé, pero quiero que nos vayamos a una analogía de los fractales, ¿vale? Listo. Vámonos ahí, quedémonos ahí. Borremos esto que están de mentiras. Ahora, H4, para ir terminando este ejemplo. Mis muchachos, aquí coincide H4 con diario, ¿vale? Y también coincide H4 con diario en su liquidez externa. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos líneas son de diario y son de H4, coinciden, ¿cierto? Listo, vale. En H1, Sebas, ¿cuál es el último fractal que hizo el precio en H1? Porque aquí ya empieza lo difícil. Muy bien, bien, muchachos, bien. De aquí hasta aquí, ¿vale? Entonces miren cómo va la tabla. Semanal es bajista. Diario es alcista. H4 es alcista y H1 es bajista. ¿A quién le hago caso? Si en teoría la temporalidad mayor es la que manda, ¿al dónde estoy? ¿Listo? Esto es lo externo para este fractal y esto es lo externo para este fractal. Ahora, no esperen cosas como estas, Sebas, me tomó la liquidez externa, ay, de aquí hasta semanal. No, no, porque si tú tienes algo externo, aquí también hay algo externo. ¿Sí o no? O sea, esto también me debería generar una reversión. Listo, entonces cuidado con esto, ¿vale? Es decir, que las reversiones de la liquidez externa, muchachos, ojo a esto, revierten las temporalidades menores a donde yo lo estoy mirando. Es decir, si yo aquí estoy validando H1, ¿qué es lo que se debería de revertir? Ah, pues las temporalidades como M30, M15, M5, M3, M2, M1, etcétera. Entonces, Sebas, resúmame el cuento acá, pues, en el gráfico porque los dibujos no los entiendo muy bien. Perfecto. Muchachos, por ejemplo, en este momento del tiempo, quiero que se fijen en una cosa. Cuando yo estoy acá, esta es la apertura, bueno, acá como sobre Londres, más o menos, ¿esto qué tipo de liquidez es? ¿En dónde estoy parado? O sea, yo ya sé que tengo que vender, creo que eso ya lo tenemos todos claro. Sebas, ¿por qué tengo que vender? Pues porque esto es un bloque, una porquería, pero es un bloque. Vale, eso es liquidez interna, muy bien. Ahora tengo una tarea, entender si esto va a ser un retro o una continuación. ¿Qué va a ser? Un retro o una... Acuérdense de esto, si yo vendo, si yo digo que es un retro, el precio va a ser esto, retroceder para después subir. Si yo digo que es una continuación, el precio va a ser esto, vender para distribuir. ¿Qué creen que puede pasar ahí? O sea, ya vimos que distribuyó por debajo, pero la intención no es que lo miremos desde lo que ya pasó, sino en la vida real, cómo lo puedo entender. A continuación, el precio debería venir acá. Sebas, ¿por qué acá? Porque si yo veo, muchachos, en este momento del tiempo, ¿qué está haciendo el precio? ¿Qué debería ser el precio? Si el precio está bajista, pues en teoría va a ser otro mínimo. Entonces yo voy a operar es una continuación, ¿vale?
Ahora, como te decía previamente, la liquidez no es solamente encontrar patrones de altos iguales o de bajos iguales. La liquidez la podemos dividir en dos categorías, la liquidez interna y la liquidez externa, donde la liquidez interna me va a servir solamente para dos cosas. La primera va a ser continuaciones, utilizarla para las continuaciones, y la segunda para retrocesos. La liquidez externa es donde eventualmente yo puedo encontrar reversiones de precio en temporalidades menores. ¿Qué quiere decir esto? Si H1 se está induciendo en la liquidez externa, lo que eventualmente yo voy a poder encontrar es una reversión de las temporalidades menores como M1, M5, M15 y demás. En esta parte del video te estoy explicando cuáles son estos dos tipos de liquidez, y esta es la parte más importante que necesito que entiendas, que es lo que en realidad tú vas a aplicar en tu trading en el día a día, es decir, operar desde el dónde estás en el momento que vas a operar y no para dónde vas o hacia dónde estuvo el precio en el pasado. Primero que nada, muchachos, el precio tiene dos imanes o dos factores en los cuales él siempre va a oscilar. El primero de ellos va a ser la liquidez, que recordemos rápidamente que la liquidez van a ser todo punto de estructura, punto estructural, máximo o mínimo, es liquidez, ¿vale? El segundo factor, muchachos, son los fair value gaps o ineficiencias, o algunos le dicen imbalances, como le quieran decir, significan lo mismo. El precio se mueve y oscila entre estos dos factores. Ojo a esto, no entre los fractales, no entre las estructuras, simplemente entre la liquidez y las ineficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Un dibujo rápido. Sebas, mire, yo tengo este dibujito. ¿Qué está haciendo el precio? Pregunta. ¿Esto es un punto estructural? Sí. O sea que el precio está tomando liquidez, ¿vale? Y ahora yo tengo que entender que si el precio oscila entre estos dos factores, mi tarea es, en la subida que estoy determinando, validar si adentro de esto tengo algo interno como un Fair Value Gap. Dibujémoslo acá, Fair Value Gap. Eso quiere decir que yo desde este momento voy a proyectar una venta para qué, que era lo que estábamos haciendo ahorita, al Fair Value Gap. Y en el Fair Value Gap, ¿qué voy a hacer? Continuar. Sebas, otra vez pasó la misma madre. Ojo que yo no estoy mirando las estructuras que estaban por acá, no, yo estoy mirando es el presente. ¿Listo? El presente. Sebas, va a pasar la misma madre. Y tenía otro Fair Value Gap. Ah, bueno, pues proyecta tu venta hasta el Fair Value Gap, que es solo un cochino y jodido retroceso. Escúchenme esa palabra, cochino y jodido retroceso. No piense que porque le indujo algo, ay, se va a matar. No, no necesariamente. ¿Listo? Sebas, el precio me hizo un retroceso, un fair value gap. ¿Qué va a pasar? Ah, pues una continuación alcista. Perfecto, pero vamos a suponer que el precio subió así. Sebas, me indujo la estructura, pero ya no tengo fair value gap. ¿A dónde tiene que ir el precio? Y voy a colocarles acá un ejemplo más difícil. Miren esto de acá. Supongamos que aquí hay estos equal highs. ¿A dónde tiene que ir el precio? Arriba, uno, opción uno. Abajo, opción 2. A la liquidez de abajo, porque el precio es un cochino ping-pong. Y se repite la opción, Sebas, mira, el precio me dejó una pequeña ineficiencia por acá. O sea que la liquidez, ¿a dónde tiene que ir el precio? Al Fair Value Gap. Cevitas, pero es que acá también tengo liquidez. Muchachos, lo primero que les frena el precio, ustedes hacen un alto en el camino y lo utilizan. ¿Para qué utilizábamos la liquidez? Dirección, entradas, TPs y stop loss. ¿Cierto? O sea que si yo estoy acá, ¿yo cómo hago para saber? Sebas, ¿vendo acá o vendo acá? ¿Qué hago? Vendo en dos, ¿vale? ¿Y acá qué me toca hacer? Lo mismo, determino en este movimiento, si tengo ineficiencia, pues allá va mi venta. Sebas, no tengo ineficiencia, véndelo a la liquidez. Sebas, no tengo otra vez ninguna ineficiencia, vete a la liquidez. Sebas, me dejó ineficiencia, vete al Fair Value Gap. ¿Y el Fair Value Gap qué hago? La continuación. Es decir, la liquidez yo lo voy a utilizar para retrocesos y reversiones en este concepto. ¿Y los fair value gap para qué los utilizaría? Continuaciones. En esta parte ya vamos a empezar a hablar sobre la liquidez interna para entenderla como un retroceso o como una continuación. Y así como estábamos viendo al inicio del video que el precio induce muchas estructuras sin entender por qué el precio no se devuelve, quiero que entiendas que estas inducciones muchas veces van a funcionar simplemente para hacer un retroceso pequeño o un retroceso grande, pero al final del cuentas va a ser solamente un retroceso. Trata de enfocarte en las continuaciones. Comprar, y yo también me lo comí con la intención de qué, de que el precio haga un alto más alto.
Sebas, el precio falla y me cambia una estructura. Listo, yo ya entiendo que estoy netamente bajista y si el precio me está induciendo la liquidez, ¿a dónde coño debería de ir? Sebas, tengo esta liquidez de acá, esto también es una estructura, o sea que hay liquidez por todo lado, o será que primero se va a llevar este low, o será que me va a llegar por acá esta ineficiencia, o será que me va a llegar a esta chiquitina que tenemos por acá. ¿Qué carajos hago? Compro un retroceso al Fair Value Gap. Sebas, ¿y por qué un retroceso al Fair Value Gap? Hagamos el análisis con las dos cosas que ya sabemos. Primero, saber en dónde estoy. Segundo, tipo de liquidez. Sebas, ¿dónde estoy parado acá? Ah, Sebas, es que mire, esto es un bloque, es decir, esto es un order block de compras, ¿vale? Que también está induciendo estructuras para comprar, pero ahora lo que yo voy a entender con mi segundo punto de análisis es lo siguiente. ¿Qué coños voy a comprar? ¿Una continuación para que el precio se vaya por allá al infinito o un retroceso para seguir vendiendo? Opción uno, continuación. Opción 2, retrocesos. Opción 2, es decir, yo estoy comprando liquidez interna y un bloque para un retroceso. Pero si el precio llega a estos niveles, mis estimados, mi retroceso acaba de terminar. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Bien, listo, démosle play pues. Entonces ahí tenemos ese análisis. Vamos a comprar hasta lo interno. ¿Qué es lo que tengo que pensar en hacer acá y por qué puedo vender? Porque esto es un bloque que se llama breaker, ¿cierto? Si el precio internamente, o sea, una temporalidad menor me confirmara, pues yo voy a vender con la intención de qué? De que el precio distribuya por lo que está haciendo la acción del precio, que es bajar. Vale, listo, démosle. Listo, Cevitas, venga. El precio me dio el movimiento, no llegó a la ineficiencia, ¿vale? Pero está induciendo nuevamente mínimos, está induciendo todos estos mínimos y resulta y pasa que cuando yo hago otra vez mi análisis, yo estoy en dónde. O sea, ¿qué debo hacer en este momento de mi análisis? Comprar, vender. Hagámoslo desde cero. Bloque de compra, Sebas, ¿cómo es que yo arranco mi análisis? Primero, ¿dónde estoy? Sebas, estoy induciendo todos estos niveles, hermano, ya me lo he dicho 200 veces, esto es un order block, pero ¿para qué? Para comprar. Ahora, yo voy a entender qué es lo que voy a comprar. Voy a comprar, ¿qué? Un cochino retroceso. Y ustedes se acuerdan ayer que hablábamos de la ley del retroceso, que un retroceso puede ser esto, como también puede ser esto. Usted quiere operar cosas como estas, tratando de frenar el precio. Quiero operar esto, porque en teoría yo acá puedo estar comprando esto. O sea, muchachos, compren. Y si el precio la otra vez la alcista, esto fue un retroceso y el precio puede hacer así. Porque ese es el problema del retroceso. Miren esto de acá. Si yo hago un análisis acá, yo les voy a decir, mis muchachos queridos, miren, concentren todas sus energías y toda su fuerza y todo su tiempo en vender acá. Esa es la mejor venta. Y entonces todos, ¿qué hacen? Quieren llevar el precio hasta allá. Entonces se van a meter en M5 y van a ver mamadas como esta, que el precio les cambió la estructura, van a pensar en comprar acá, pero no se dan cuenta de cosas como esta, que esto es otro cochino breaker y que su confirmación, este fue el cochino retroceso. ¿Pasa esto? Pasa mucho, ¿no? Entonces miremoslo acá. Sebas, ¿qué hago entonces ahí, hermano? Resuma pues rápido y no hable tanto. Rápido. ¿Qué tengo que hacer? Comprar. Ah, listo, o sea, mire, por allá internamente en M5 el precio me está haciendo un retroceso. ¿Será que acá acabó el retroceso? No, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que dentro de mi temporalidad de H1 el precio que está haciendo. Ah, Sebas, es que mire que aparte del bloque que está arriba, esto es una ineficiencia, esto por acá es un breaker. ¿Será que mi retroceso ya acabó? Yo no lo sé, ninguno de ustedes lo sabe. Sebas, ¿cómo así que ninguno de ustedes lo sabe? Miren, si yo fuera a vender, yo me centraría en vender acá. Pero que yo me centre en vender acá no quiere decir que me vaya a poner a comprar esto hasta allá. ¿Por qué? Porque si el precio aquí donde está parado me hace cualquier mamada para vender, yo me voy a ir a vender. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá, Sebas? Y volvemos a lo mismo, borremos todo. Sebas, mire, último análisis que habíamos hecho era decir que estábamos comprando acá estas inducciones, era decir que estábamos por acá en un bloque y que este bloque estábamos comprando un retroceso. Ahora, el problema es que el precio al inducir la liquidez me ha dejado una ineficiencia. Entonces venimos a lo siguiente, Sebas, ¿será que primero saca estos lows, estos highs iguales o será que me viene aquí a la inducción? Yo no sé. Lo único que sé es que si acá adentro me hace que cualquier cosa para vender,
yo desde ahí voy a vender, ¿vale? Bueno, miremoslo acá. Pero se acabó el día. Bueno, vámonos a Londres a ver si hizo algo. Aquí, ¿qué horas son? Las 19, las 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2. Listo. Muchachos, sesión de Londres. Sé que tengo que vender. ¿Qué es lo único que tengo que esperar para que mi temporalidad se alinee? Vender. Por ejemplo, cosas como esta yo las podría pensar en vender, por ejemplo, cosas como esta yo las pude haber pensado en vender, o hasta una misma manipulación yo la puedo pensar en vender, cualquiera de estas dos. ¿De qué va a depender? Metámonos a M1, a donde en cualquiera de estos, si me confirma acá, si me confirma acá o si me confirma acá, voy a vender. Sebas, ¿cómo voy a vender? Muchachos, en este momento de la vida, lo único que vamos a aplicar es literalmente cualquier cosa que me haga que me diga que el precio va a caer, voy a vender. Es decir, un cambio de estructura, una ineficiencia con volumen, o sea, con displacement, la voy a usar para vender. Si eso no pasa, pues no voy a vender y voy a esperar a que el precio reaccione. Por ejemplo, ya, displacement. Sebas, yo podría estar pensando en vender por allá. Si el precio hubiera retesteado, aquí miren, aquí cambió la estructura, pero no retrocedió. Ahí se podía vender, sí, muy probablemente el que entró en M5 ya ganó, ya. Pero si yo me hubiera metido en M1, Sebas, la dirección se dio, la entrada de M5 se dio, pero yo iba a reconfirmar en M1, pude entrar, pues en teoría, no, porque esto no se retesteó. Aquí creo que, no sé si se retesteó, pero ya está muy abajo, tocaré volver a analizar y no. ¿Listo? Pero sí me entendieron. Devolvamos a H1, creo que nos importa la dirección. Sebas, mire qué hizo el precio de la liquidez, de este punto, de la liquidez, se viene al Fair Value Gap. Un Fair Value Gap para vender. Vale, el precio distribuye. ¿Y ahora dónde estoy yo parado? En este momento a las 3 de la mañana, ¿qué puedo pensar yo en este momento en hacer? Comprar un retroceso. Simplemente comprar un retroceso, ¿vale? Entonces, metámonos. Falsos cambios de estructura. Por ejemplo, si yo llego a ver que el precio me hace un falso cambio de estructura, mis estimados, vendan. A ver, no hizo nada. Va acá, yo me arriesgaría a vender aquí. Sebas, pero es que tengo que estar comprando, pero ¿por qué vas a comprar si aquí ya estoy en ventas? Si el precio, si el precio, ¿qué muchachos? Si el precio está bajista. Sebas, pero es que yo veo que en H1 el precio se tiene que devolver, porque es que como así, mire todo lo que ha inducido, ya indujo esta estructura también, este mínimo de acá, él se tiene que devolver. Pero ¿por qué se te va a devolver si el precio está bajista? Si el precio está bajista. ¿Por qué crees que se te va a devolver? ¿Y qué era lo que tenía que hacer en cada una de estas líneas que yo dibujé, muchachos? ¿Qué era si yo hubiera comprado esta inducción o esta inducción, qué es lo que yo tengo que estar comprando ahí? Retrocesos. Sebas, pero ahí no dio ningún retroceso. Les aseguro que si me meto a M5 voy a ver hasta cambios de estructura y pérdidas por estar comprando lo que no tengo que comprar. ¿Vale? Ojo a esto. H1 va a ser nuestra temporalidad de análisis. ¿Listo? En mi temporalidad mayor voy a determinar la dirección y en mi temporalidad menor obviamente va a ser la confirmación, pero esa confirmación va a estar estipulada para que eso se alinee con H1, es decir, M5 se alinee con H1. Para finalizar, quiero dejarte este video aquí en la etiqueta y en la descripción del video sobre utilizar el contexto. Las inducciones funcionan, sí, pero entiende que hay dos contextos que hace el precio. O el precio está en rangos consolidaciones o está distribuyendo o en continuaciones. Tienes que entender cuándo utilizar estos ciclos diarios del precio, cuándo poder utilizar cada estructura para generar buenas operaciones, pero una vez el precio entre en una continuación, tienes que detenerte. Recuerda guardar este video, suscribirte y compartirlo para apoyar el canal y nos vemos en una próxima edición.